El Señor sostiene mi vida. Te ofreceré un sacrificio voluntario, dando gracias a tu nombre, que es bueno. Salmo 53. Bienvenidos, hermanas y hermanos, a esta nueva emisión de su programa Crecer Juntos, aquí en Radio Anglicana. Recordarán que estábamos viendo cómo Dios modela a su pueblo, y lo estábamos viendo a lo largo de 5 etapas. Vimos cómo es un Dios que libera y que es un Dios que acompaña. Y vamos a seguir con la etapa de Dios creador. Israel se sabía escoltado por Dios en el camino de la vida. Surgió una pregunta: ¿por qué Dios nos acompaña? La respuesta fue: Dios acompaña a Israel porque acompaña a todos los pueblos. Vino una nueva cuestión: ¿y por qué acompaña a Dios a todas las naciones? La respuesta fue tajante: Dios acompaña a todos los pueblos porque Dios acompaña toda la realidad. Dios lo acompaña todo porque está en el fundamento de todo, es decir, porque lo crea todo. Israel es la vasija que Dios modela con bondad y misericordia en el torno de la historia. En la primera etapa del moldeado, Israel percibe que Dios es el que libera. En la segunda, a Dios que acompaña. Y ahora, a Dios que crea. ¿Pero qué significa crear? La noción de no existir es extraña al pensamiento arcaico. Las cosmologías antiguas consideraban que el universo existía desde siempre, pero en un estado caótico. La creación radicaba en desmezclar las cosas, en separar unas de otras y organizarlas bien. La creación consistía en el orden que las divinidades imponían a la realidad en desorden. La epopeya de Atrahasis es un poema antiguo del siglo XVII a.C. y describe la creación como el orden que las deidades imponen al desorden. Cuenta cómo los dioses, agotados por su trabajo, deciden crear al hombre para que, en su lugar y como sirviente, haga sus fatigosas tareas. Los dioses ordenan la realidad, y especialmente al hombre, para que se convierta en esclavo de sus caprichos. La creación permanece separada de la esfera celestial y subyugada a la tiranía de las divinidades. La idea de creación en la Biblia es distinta. Conserva retazos de las nociones de orden y separación, pero les confiere un sentido completamente distinto. El relato de la creación afirma que Dios crea el cielo y la tierra, Génesis 1.1 y 2.4, los monstruos marinos, Génesis 1.21, el hombre, 1.27, y todas las cosas, 2.3. La creación del hombre es peculiar, pues en ella Dios utiliza 3 veces el verbo crear. La narración contiene 2 frases que evocan la noción de creación propia de las filosofías antiguas. Dios separó la luz de las tinieblas, Génesis 1.4. Dios hizo la bóveda del cielo para separar las aguas, 1.6. Pero ambas, en su contexto, están precedidas por el verbo crear, 1.1. El verbo hebreo crear es muy especial. Solo se usa cuando el sujeto de la acción es Dios. Los hombres hacen y fabrican, pero solo Dios crea. En el ámbito de la naturaleza, crear significa que Dios, por propia decisión, realiza un acto extraordinario en el que da origen a toda la realidad. ¿Qué hace que la creación del Génesis sea distinta a la de los antiguos mitos? Los dioses ordenaban el mundo, y especialmente al hombre, para esclavizarlo y ponerlo a su servicio. Yahvé también ordena el mundo, y preferentemente al hombre, pero no para hacerlo siervo y aprovecharse, sino para plasmar en su corazón el proyecto de Dios. El proyecto divino para el mundo y el hombre consiste
en recordarles su derecho a ser felices, reafirmarles en la certeza de que Dios es amor y anunciarles que la vivencia del amor es lo único capaz de otorgar sentido a la vida. El autor del relato de la creación, Génesis 1:1 y 2:4a, se pretendió escribir un libro de cosmología. Lejos estaba este concepto de su intención. Con la ciencia de su tiempo describió el universo desde la perspectiva de la fe. Su preocupación no era dilucidar si Dios creó el mundo de materia existente o lo hizo de la nada. Ese interés vendrá más tarde. En 2 Macabeos 7:28, el autor de Génesis afirmó que en el fondo de todo y principalmente del corazón humano late el proyecto amoroso de Dios. Y eso sitúa al mundo y al hombre en una posición nueva. No son los esclavos de Dios, sino los amigos de Dios con quienes el Señor comparte su vida. El hombre y el mundo están sometidos por las buenas manos de Dios y no aplastados por la fuerza de sus puños. La situación es tan nueva que para describirla el autor inventa en hebreo el verbo crear. Un último detalle. Yahvé, antes de liberar a Israel, ya lo amaba. La tierra era una soledad caótica y las tinieblas cubrían el abismo, pero el Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas. Génesis 1:2. Sobre el universo desordenado estaba ya el Espíritu de Dios, el proyecto de Dios. También el universo lo ha amado Dios antes de que recibiera la creación. Dios siempre ama primero. Dios libera, porque libera, acompaña, y porque acompaña, crea. Afirmar que Dios crea significa confiar en que, pase lo que pase, estamos siempre en sus manos y nunca nos va a soltar. En Él vivimos, nos movemos y existimos, leemos en Hechos 17:28. Entraña saber que en lo más íntimo de toda persona palpita el proyecto de Dios. Les arrancaré el corazón de piedra y les daré un corazón de carne para que observen mis preceptos. Ezequiel 11:19-20. Implica conservar y cuidar la naturaleza porque es espejo del designio de Dios. Creer en Dios, creador, compromete a luchar para imprimir en el corazón del mundo y del hombre el proyecto del amor de Dios. El cuarto punto es que Dios perdona. Es un Dios que perdona. E Israel percibía que la bondad y la misericordia del Señor moldeaban su existencia. También notaban que con su pecado rompía el barro que Dios trabajaba y maltrataba el aspecto de la vasija que las manos del Señor moldeaban con ternura. Ante esta situación, Israel dio el salto de la fe. Pensó, Yahvé es capaz de crear, de ordenar. Nosotros, con el afán de poder, el ansia de tener y el deseo de aparentar, desordenamos el proyecto que Dios grabó en nuestro corazón y en el alma del mundo. Si es cierto que Dios es bondad y misericordia, y ya que es capaz de ordenar y crear, también será capaz de reordenar, volver a crear al Israel deshecho por el pecado. En el taller del alfarero modela una vasija. Cuando el barro se desgaja, el artesano no lo rechaza, sino que vuelve a empezar transformándolo en un cuenco nuevo. El artesano quería ordenar la arcilla para producir cerámica, pero la falta de agua desordenaba el barro que se rompía entre sus dedos. Lo mismo le ocurría a Yahvé. El Señor deseaba hacer de su pueblo la más bella figura, pero la sequedad de Israel, su apego a la idolatría, hacía que se desgarrara. Lo más importante es que Yahvé no rechaza a su pueblo, sino que lo reordena, lo vuelve a hacer, lo vuelve a crear. Reordenar o volver a crear es sinónimo de perdonar. El perdón, en el sentido de reordenar y permitir al hombre seguir viviendo sostenido por el amor de Yahvé, es original de la Biblia.
Dice Ezequiel: ¿acaso deseo yo la muerte del malvado y no que se convierta de su conducta y viva? Ezequiel 18:23. Las leyes de Mesopotamia no preveían el perdón. Cuando el hombre pecaba era sometido a crueles castigos hasta pagar su culpa. Los dioses egipcios, al descubrir el pecado humano, hacían como si no lo hubieran visto y dejaban al hombre en su hastío. Volver a ordenar y volver a crear es sinónimo de perdonar. El Génesis, al relatar el origen de todo, afirma que Dios crea. Isaías, cuando muestra cómo Dios redime a su pueblo, utiliza el verbo crear que aparecía en el Génesis. Yo soy el Señor vuestro santo, el creador de Israel, vuestro rey. Isaías 43:15. ¿Qué significa Yahvé ha creado a Israel? El profeta no pretende afirmar que Yahvé en aquel instante ha constituido materialmente al pueblo, puesto que Israel, en tiempo de Isaías, hacía siglos que ya existía. Significa que lo ha perdonado. El perdón de Dios es tan grande que supone reordenar de nuevo la existencia de quien lo recibe, como el alfarero que rehace con sus manos el barro rajado. Israel era un pueblo deshecho, ciego y sordo, expoliado y saqueado, y todo eso por alejarse de Yahvé y seguir la senda de la idolatría. Isaías 43, 22, 25. Israel es un desierto seco y sin agua. Experimenta la amargura del pecado, el dolor que produce abandonar al Dios de la vida para darse a los ídolos de muerte. Yahvé gratuitamente establece caminos en el desierto y ríos en la estepa. Isaías 43, 16, 21. Y hace que la arcilla seca y desgarrada de su pueblo sea de nuevo el barro húmedo que Dios modela. El dolor del pecado, hermanas y hermanos, no es resultado del castigo de Dios, sino consecuencia de la sequedad que agosta la vida de quien se aleja del amor. Dios es fiel. Y a pesar de que huyamos de Él, nos sigue amando. Saberse perdonado por Dios significa haber experimentado que el mal y el pecado, por duro que sea el rastro que ha dejado en nuestra vida, no tienen la última palabra. El último gesto nace siempre de las manos de Dios, que con bondad y misericordia rehace nuestra vida a su imagen. Convertirse significa dejar que el agua de Dios empape la sequedad de nuestro barro para que las manos del Señor nos sigan modelando. Vamos a dejar aquí, vamos a dejar el quinto punto para el programa que viene, si Dios quiere. Pues hermanas y hermanos, me despido. Queda aquí para ustedes el presbítero Francisco Javier Izquierdo, de la Comunidad Apostólica Fronteras Abiertas, que peregrina en Zaragoza, España. Y les pido que una vez más se unan conmigo en esta oración por la paz. Oremos. Dios fuerte y misericordioso, que rechazas las guerras y humillas a los hombres soberbios, date prisa en apartar de nosotros la destrucción y las lágrimas, para que todos podamos llamarnos hijos tuyos con entera verdad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Pues solo me queda convocarles hasta la próxima emisión de este su programa, Crecer Juntos, aquí en Radio Anglicana. Y no olviden, hermanas y hermanos, que todo es gracia. Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Usted está en sintonía de Radio Anglicana, transmitiendo vía internet en www.radioanglicana.es. También puede escucharnos en su dispositivo móvil, descargando nuestra aplicación para Android e iOS. Radio Anglicana, la voz de la Iglesia. Jóvenes
la tierra, cantad y anunciad con nosotros por las sendas del mundo la buena noticia